Ya, vamos retomando. Vamos a ver primero un poco de teoría de costos estimados. Según eso, antes de terminar, digamos, esta sesión, vamos a ver algunas dudas. Si hay bastantes dudas, vamos a dedicar la otra sesión a aclarar esas dudas. Si no, vamos a explicar algún ejercicio de costos del tema que nos toca. Costos estimados, costos estándar nos tocaría. Dos sistemas de costeo. En todo caso, vamos a empezar por costos estimados, pero sin dejar de largo los costos estándar. Es decir, van juntos los dos sistemas porque se parecen bastante, salvo diferencias en registro y en determinación. Pero básicamente los sistemas de costos estimados son similar a costos históricos en la parte del sistema. ¿En qué sentido? En que hay que calcular producción equivalente, hay que hacer CARDEX, planillas, prorrateos para determinar costos incurridos y con esa información determinar variaciones de costos, ajustes de costos, básicamente. Entonces, teniendo un sistema de costos estimados, vamos a empezar a decir que los costos estimados pertenecen a la familia o es parte de los costos predeterminados. Si hablamos de costos predeterminados, hablamos de costos que están pre es antes y determinaciones, pues bueno, la palabra lo dice, ¿no? La determinación es el encontrar un valor específico. Entonces, cuando decimos predeterminados, hablamos de determinar el valor antes de realizar la producción o alguna operación. A eso se refieren los costos predeterminados. O sea, antes de fabricar, ya tengo los costos. Antes de iniciar la fabricación, ya tengo una idea de cuánto va a ser mis costos de fabricación. Por eso dicen costos predeterminados. Ahora, en base a eso, tenemos lo siguiente. Los costos predeterminados, nos dice, son aquellos que se calculan antes de terminar el producto. Es decir, un producto no está concluido, a veces ni empezado, pero ya se calcula el costo. De manera que nos sirve para hacer comparaciones con los costos reales. Es decir, yo puedo determinar un costo de forma anticipada y cuando se concluye el producto puedo encontrar el costo real del producto. Y puedo comparar con el dato inicial. Es decir, yo he estimado 10 bolivianos y el costo real es 12 bolivianos. ¿Cuánto hay ahí? Una variación de 12 bolivianos. Y ahí vienen las preguntas de por qué ha variado, en qué me he equivocado y demás. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, dicho esto, podemos decir que sirve para hacer comparación con los costos reales, ¿sí? Los cuales los obtenemos cuando se finaliza el producto. Entonces, en palabras más, palabras menos, los costos históricos son los que se determinan al final y los costos predeterminados son los que se determinan antes. Entonces, se tiene que comparar. Si estás aplicando costos predeterminados, tienes que comparar al final con los costos históricos, porque igual vas a tener que hallar costos históricos. Ahora, ¿qué tipo de costos predeterminados existen? Hay dos en particular. Tenemos los costos estándar y los costos estimados. Es una secuencia. Si tú aplicas costos históricos, siempre cuando la empresa inicia actividades y va fabricando a lo largo de los años, siempre va a empezar con costos históricos. Es decir, aquellos costos que se calculan cada vez que se termina la producción, recién se calcula el costo, basado en información real. Con la información que generas en esos costos, a medida que transcurren los años, se va generando información y por ende se va haciendo promedios en la información. Es decir, vas obteniendo información cada año
que al final, después de un tiempo, por lo general, después de 25 años, puedes aplicar costos estimados. ¿Qué significa eso? Que durante 25 años has estado haciendo tus costos, terminando tu producción, has calculado tu costo. Y esa información la has ido guardando, recopilando y guardando tu información, analizando cada año tu producción. Cuando ya tienes casi completa la idea de la producción, es decir, no te equivocas en la determinación, o si te equivocas por poco, ya sabes cuánto es el costo del material, del trabajo, costo indirecto en cada producción, qué errores puede haber, qué complicaciones tiene la producción. Cuando ya existe experiencia por parte de la empresa, recién se recurre o recién se puede aspirar a aplicar costos estimados, basado en la experiencia previa de la empresa. ¿Y qué significa hacer una estimación? Que ya no lo vas a hacer al estilo histórico, o sea, cuando se termina de producir recién calculo. No, ahora lo vas a hacer antes de producir, basado en esta información que tienes recopilada de varios años, puedes hacer una estimación de cuánto va a costar tu producción, porque ya existe experiencia previa. Cuando ya existe experiencia, uno ya puede hacer estimaciones. Pero esas estimaciones pueden tener variaciones. O sea, se puede cometer errores en la estimación. Esas variaciones se corrigen y se mejoran. ¿Sí? Entonces, cuando una empresa ya ha ingresado a hacer costos estimados con la información que genera por unos 10 años más, 10 años más generando información, es decir, ya con 35 años de experiencia, pero en total, después de 35 años, puede aplicar recién lo que se llaman costos estándar. Costos estándar. Que ya son costos mucho más perfectos. Que son costos ya mucho más exactos. Entonces, la evolución de un sistema de costos pasa por, primero se hace costos históricos. 25 años aplicando costos históricos, se recomienda entrar a costos estimados, a estimaciones, donde puedes cometer errores en la estimación, sí, pero si no son demasiado variables los costos, se pueden corregir, se puede mejorar y se puede aspirar a costos estándar después de 10 años, cuando ya cumples 35 años de experiencia haciendo costos. Y eso significa que tus costos van a ser mucho más exactos. Es decir, ¿cuál es la ventaja de esto? Una de las ventajas es que el costo ya lo tendrías de manera anticipada. Sin que termine la producción ya tienes un costo, por ende ya puedes fijar un precio. Ya puedes hacer lo que llaman la preventa de productos. O sea, antes de que el producto se fabrique, ya lo puedes ofrecer al mercado para entregar posteriormente con un precio específico. Eso es una de las ventajas que te da hacer costos estimados. Pero hay que entender bien la secuencia. Por eso primero hemos hecho históricos, porque de los históricos parten recién como base para los estimados. Y los estimados son una base para los estándar. Eso pertenece a la familia de los costos predeterminados, porque ambos se determinan antes de que se termine la producción. Ahora, vamos al concepto. ¿Qué son los costos estimados? Nos dice que los costos estimados simplemente es una proyección de los costos, es decir, son costos a futuro, ¿sí? Que vamos a incurrir durante la producción. Surgen de la experiencia que tiene la empresa, que está plasmada en un presupuesto que tiene la empresa. Es decir, como cada año fabricamos lo mismo con los mismos materiales, entonces ya se tiene un presupuesto de cuánto se necesita en cantidad, en tiempo y en costos indirectos. Se va haciendo cuadros de presupuestos y de ahí surgen las famosas estimaciones de costos. Se puede hacer una estimación fácilmente. ¿Sí? Se realizan las cotizaciones correspondientes para vender a los clientes. Nos sirve para eso. Decía hace un momento
que si yo tengo el costo antes de producir, puedo fijar el precio también antes de producir. Por ende, puedo generar alguna política o estrategia de ventas, políticas o estrategias de ventas para que podamos realizar ventas antes de producir y así tener unos volúmenes de producción estimados también. Ejemplo, ¿qué pasa si a principio de año yo ofrezco un producto en base a una estimación? He estimado que mi costo va a ser 100. En base a eso he calculado mi precio de venta, que va a ser, por decir, 220 bolivianos. Entonces, antes de que inicie el año, ya tengo el precio de venta, ya puedo generar estrategias de venta, ofrecer a clientes el producto y más o menos tener un tentativo ya de venta. Por decir, ¿qué pasa si los clientes me dicen quiero 10,000? Entonces, con estas 10,000 unidades ya tengo una base de cuánto voy a vender seguro a este precio. Entonces, puedo volver a planificar mi producción en función a ventas ya anticipadas. Ya tendría en este caso unas ventas seguras. Pero eso lo he hecho porque ya sé su precio al que voy a vender. Y este precio lo he determinado gracias a que ya tengo una estimación de mi costo. Y con tantos años de experiencia, difícil que me equivoque. Y si me equivoco, se puede ajustar, pero tengo que estar consciente de que demasiado error en el costo puede generar un conflicto, hasta pérdidas a la empresa. Pero si el error es mínimo, se puede ajustar sin ningún problema. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, los costos estimados nos permiten hacer proyección de costos. Claro, los costos a futuro, proyección, ¿sí? Provienen de un presupuesto, hemos dicho, en base a la experiencia se hace cuadros presupuestarios y nos sirve para cotizar ventas y firmar contratos de ventas. Como el precio ya lo tengo antes de fabricar, entonces ya puedo adelantarme en ofrecer mi producto. Eso hace básicamente los costos estimados. A ver, vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo es un costo estimado y cómo funciona un costo estándar, pero ya aplicando en algo más concreto. A ver, vamos a poner un ejemplo sencillo. Un ejemplo de costos estimados y luego lo vamos a hacer con estándar. Vamos a ponerlo de la siguiente forma. Vamos a hacer un presupuesto. El presupuesto parte lunes, tenemos esto. Viernes, sábado, domingo. Ya está. Tenemos la primera semana. La primera semana. ¿Sí? Pongamos este ejemplo. Los llaman a ustedes y les dicen, vamos a trabajar en base a un presupuesto de la semana. ¿Qué significa eso? Que te voy a dar los gastos para toda la semana y tú te tienes que hacer alcanzar. Entonces, el lunes, o sea, antes de iniciar la semana, antes de empezar a trabajar durante la semana o a estudiar durante la semana, vamos a poner un ejemplo. Estima que su gasto es 300 bolivianos, 200 bolivianos en la semana. ¿Sí? Quizás estoy exagerando. Pero vamos a asumir una situación normal, es decir, entre refrigerios, almuerzos, todo eso, toda su alimentación, pasajes, quizá otras cosas más, gasta 200 a la semana. Entonces, agarra el lunes y dice, necesito un presupuesto de 200 para toda la semana, toda la primera semana. Eso es lo que ha hecho. Lunes ha presupuestado 200 y eso le sirve para toda la semana. Ahora, ¿qué pasa el domingo? El domingo se hace la ejecución, es decir, se pregunta cuánto se ha gastado y nos dice que ha gastado 210 bolivianos. Hablamos de el estimado era 200 y el real
ha sido 210. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lunes ha hecho una estimación pensando que va a gastar 200 en lo largo de la semana, pero a medida que ha transcurrido los días, la realidad es que ha gastado 210. Entonces pregunto, ¿cuánto es la variación en este caso? ¿Cuánto es la variación? 10. 10 bolivianos. 10 bolivianos. Pero esta variación es, a ver, no puedo decir ganancia o pérdida porque todavía no se genera ganancia o pérdida en este estado. Pero pasa lo siguiente. Cuando el costo estimado es mayor al costo real, se llama sobreestimado. A ver, voy a poner aquí mejor escrito. Sobreestimación. Sobreestimado. Y cuando el costo real o el gasto real es mayor a lo que se ha estimado, se llama subestimado. Costo o gasto subestimado. ¿Correcto? Sobreestimado es cuando la estimación es mayor a lo real. Subestimado es cuando la estimación es menor a lo real. Pregunta, en este caso ¿ha habido una sobreestimación o una subestimación? Subestimación. Correcto. La variación se llama subestimación porque está por debajo de lo real. En todo caso, te has equivocado por 10 bolivianos y está por debajo de lo real. Pero vean lo que ocurre en la segunda semana. Resulta que para la segunda semana, vamos a ponerlo así, para la segunda semana, lo que hace la empresa es, o cualquier empresa, que en base al dato real, hace su nueva estimación. Entonces pregunta, ¿cuánto va a ser mi dato estimado para la semana 2? Si conozco que la 210. anterior semana ha sido 210. ¿Cuánto va a ser? 210. 210. O sea, el costo real o el gasto real de una semana se vuelve estimado la siguiente semana. Y la siguiente semana, lunes, les damos 210 bolivianos para que gasten toda la semana. Llega el domingo. Vamos a poner aquí. Esto es ahora el nuevo estimado. Y llega el domingo y hallamos el nuevo real. Y resulta que se ha gastado 198 bolivianos. ¿De acuerdo? 203 bolivianos. ¿Sí? ¿Cuánto es la variación en este caso? 7 bolivianos. 7 bolivianos. ¿Es sobreestimado o subestimado? Sobreestimado. Sobreestimado. Subestimado porque está abajo de lo real. La estimación está por debajo de lo real. La estimación es 10 y lo real es 203. ¿Sobre o sub? Sobre. Sobreestimado. Porque el costo estimado, Sobre. aquí está, es mayor a lo real. Entonces hay una sobreestimación. Está por encima de lo real. Es decir, me excedí en mi estimación, por eso es sobreestimado. Entonces, como pueden ver, a medida que voy realizando mis ajustes de las variaciones, cada vez que transcurre el tiempo tengo que mejorar mi variación, es decir, tiene que reducir mi variación. Puede ser sobreestimado o subestimado, pero la variación tiene que disminuir. Porque si aumentase me estoy equivocando.
en mis costos o en mis gastos. Vamos para la tercera semana. Y aquí terminaría el ejemplo de estimados. A ver, pregunta. ¿Cuánto va a ser la estimación de la tercera semana? 203. Los tres. El real se vuelve Estimado. estimado al siguiente periodo. O sea que aquí es 203. Y cuantificamos el gasto y resulta que hemos gastado 199 bolivianos. Hemos optimizado mejor los recursos y hemos generado una variación de ¿cuánto? 4 4. bolivianos. Sobreestimado, 4. 4 bolivianos. Sobreestimado o subestimado. Sobreestimado. Sobreestimado, porque la estimación está por encima de lo real. Ujú. Y sí, eso es lo que vamos a hacer. Eso es costos estimados. Tú te basas en información histórica, porque esto es lo real que ha ocurrido, y esa información real te sirve de base para el siguiente periodo. Ejecutas y comparas con el real, sacas la variación, pero la información real te sirve para el siguiente periodo. Es decir, estimas, hay errores, se corrigen, pero la información real me sirve para el siguiente periodo. Y así tengo que ir avanzando y perfeccionando mi costo estimado, cosa que la variación vaya disminuyendo. Nunca va a llegar a cero, siempre va a haber variaciones más, menos, pero al final que tenga un parámetro de variación, o sea, que tenga un dato que no varíe demasiado, ya es bueno. Porque lo ilógico sería que aquí varíe 100, aquí 70, aquí 20, y luego otra vez 1000, luego 500, luego 100, luego 300. O sea, muchas variaciones demasiado aleatorias no estarían garantizando una buena estimación. Pero en este caso hay una secuencia lógica. La variación va en disminución. Puede ser igual, más o menos un poco, pero sin alejarse mucho. Y esto tienes que hacerlo, por ejemplo, durante 25 años. O sea, calcular tu producción. Puede ser mensual, anual, semestral, depende. Pero información de este tipo, ¿no? De la variación, de los costos que corresponden, se tiene que determinar. Se tiene que tener esa información para hacer las estimaciones. Ahora, ¿en qué se diferencia? Eso es lo que hace el estimado, ¿no? El estimado determina al principio del periodo los costos y los compara con los costos al final del periodo. Y si hay variaciones, determina si es subestimado, si es sobreestimado. ¿Qué hace si es subestimado? Ahora vamos a ver acá. Si es subestimado, lo que hace es agarra el costo estimado, los 200, y lo suma lo subestimado, los 10. ¿Cuánto es 200 más 10? 210. El costo real. Entonces, los costos subestimados se suman. La variación de los costos subestimados se suma al costo estimado. Pero, ¿qué pasa cuando es sobreestimado? Cuando es sobreestimado, El resto. al costo estimado, que es 210, se resta la variación del costo sobreestimado. 7. 210 menos 7, ¿cuánto sale? 203. El costo real. Entonces, noten cómo ese es el ajuste que se hace. Pero de nosotros nuestro ajuste va a ser en producción equivalente, ¿no? En cuadros. Pero acá solo estamos poniendo un ejemplo. Acá lo mismo. El costo estimado 203 menos la variación, porque es sobreestimado. Cuando es sobreestimado se resta. Y con eso tengo 199. Siempre va a pasar eso. Entonces, costos subestimados se suman al costo estimado para corregir. Y los costos sobreestimados, la variación de los costos sobreestimados, se restan al costo estimado para corregir.
Nada más y nada menos. Pero ahora, ¿en qué se diferencia de los costos estándar? Porque eso era estimados. ¿Y cómo es en costos estándar? Veamos ejemplo de costos estándar. Los costos estándar dicen lo siguiente. El estándar, voy a utilizar casi el mismo ejemplo. El estándar es 200. El real es 210. Lo que existe en costos estándar no es variación. Se llama desviación. Y esa desviación puede ser favorable, o sea, generar ganancia, o puede ser desfavorable, que genera pérdida. O sea, en costos estándar sí hay ganancias y pérdidas. En cambio, en estimados, no. No genera ganancias y pérdidas. Veamos. ¿Qué es un costo estándar? Un costo estándar igual son aquellos costos que se determinan al inicio del periodo, pero los costos estándar, al ser costos mucho más perfectos, mucho más elaborados, no aceptan variaciones. Si existe alguna diferencia entre el estándar y el real, tiene que ser inferior a una variación. O sea, aquí a lo mucho te puede permitir esto. Digamos, 201. Has estimado 200, como eso sigue siendo una estimación, pero una estimación de tipo estándar. Tu costo estándar es 200, tu costo real es 201. ¿Cuánto es la desviación? 1. Un boliviano. ¿Ganancia o pérdida? Plantéenlo de esta manera. Ganancia. El costo estándar es lo que tenías que gastar. Tenías que gastar 200 y nada más. Si has gastado más de 200, en este caso 201, ¿qué has generado? Pérdida. Exactamente. Entonces, es una desviación desfavorable que va a generar una pérdida en mi estructura de costos. Ahora, ¿qué pasa con la segunda semana? Voy a poner acá, segunda semana. Vamos a borrar los datos. Vamos a poner el estándar. ¿Cuánto va a ser el estándar? 201. 201. 200. El estándar no se puede modificar, porque el estándar es un dato que ha sido calculado en base a la experiencia de muchos años. Entonces, no puede tener errores. Si hay Es errores... una constante, ¿no, Lisa? Exactamente. Si existe alguna variación en el estándar, tiene que tener una justificación válida, como decir, por ejemplo, una pandemia es una justificación válida, que algunos precios hayan variado, los sueldos hayan variado. Pero otra condición, en condiciones normales, el estándar se mantiene, es constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Quien se somete es el costo real. El real tiene que estar tan bien ejecutado que tiene que llegar máximo a 200. Pongamos que ha llegado a 200,50. ¿Sí? Solo es un ejemplo, ¿no? 200,50. Voy a agrandar esto un poco más. Ahí está. 200,50. ¿Cuánto es
La desviación en este caso. 50 centavos. 0.50. 0,50. ¿Favorable o desfavorable? Desfavorable. Pérdida. Desfavorable. Porque tenías que gastar 200 y has gastado 200,50. Desfavorable. ¿Y cuánto va a ser para la tercera semana? 200. 200. El estándar se mantiene. El real es el que puede variar. $199,70. ¿Cuánto es la desviación? 0.30. ¿Favorable o desfavorable? Favorable. Favorable. Entonces, tanto el estándar como el estimado se determinan al inicio del periodo, ¿sí o no? Sí. ¿Se comparan con los datos al final del periodo? Sí. Pero la diferencia es que en los costos estimados, el estimado se corrige. Los costos estimados son corregibles en base al dato real. En cambio, en los costos estándar no. Porque el costo estándar es el que manda. En los costos estándar, el estándar es constante, es la base del presupuesto de ejecución del periodo, y el costo real no se ajusta, sino que la variación o la desviación que genere se lleva a pérdidas o a ganancias, según sea el caso. Además, no permite un exceso de variación. No permite que haya demasiada diferencia entre el estándar y el real, versus lo que hace el estimado. El estimado es muy flexible en ese sentido, pero el estándar no. Porque de tener demasiada variación entre el estándar y el real, se tiene que volver a hacer estimaciones. El estándar, como decía, son casi costos perfectos. Entonces, esos costos no pueden tener demasiadas diferencias. Y, por ende, como estos costos ya son establecidos para cumplimiento, lo único que genera su variación es ganancia o pérdida. Y no se llama variación, se llama desviación. ¿Sí? Para no confundirlo con el estimado que se llama variación. Se llama desviación. Entonces, esos son los dos sistemas que vamos a ver. ¿Ambos son predeterminados? Sí. Ambos sistemas pertenecen a la familia de los predeterminados. Tienen sus particularidades, pero el estándar es muy difícil de alcanzar para las empresas. Porque tendrías que tener muy bien controlados tus costos para aspirar a costos estándar. Conozco 2 empresas que aplican estándar en La Paz, pero muy, muy vagamente en ciertos productos, y eso, ni siquiera en toda su planta. Pero a nivel Cochabamba no hay empresas que apliquen costos estándar. Sí aplican indicadores estándar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que solo el material está estandarizado, digamos. Que sí o sí entra 100 kilos en la producción, 100 kilos, y no se puede pasar de eso. Ya, está estandarizado un elemento, pero eso no es estándar. Para que sea estándar tiene que estar estandarizado el material, el trabajo y el costo indirecto. Es decir, tienes que saber cuánto se gasta, cuánto se va a pagar en sueldos, presupuestarlo al principio del periodo y no salirte de ese monto. Porque si te sales de ese monto generas desviaciones. Si lo optimizas, también una desviación, pero positiva, ¿no? Si lo gastas de más, una desviación negativa, que sería desfavorable, pero
Entonces el estándar tiene sus características. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta hasta acá sobre este punto? Ninguna, Alicia. Todo claro. Claro, Lisa. Y Ya, una sobre- consulta. Dime. ¿Cómo se escoge el precio estándar? Porque en principio usamos los 200, pero yo pensé que íbamos a los 203 porque como se vio en el primero, creo que él tenía menos desviación o algo así. Ah, ya. Claro, es que evidentemente aquí solo he puesto hasta la tercera semana. Tendría que haber 25 años de información, decía. Ah, no, 10 años más de información de estimados, porque de históricos son 25 años para entrar a estimados y de estimados por lo menos 10 años más. No es obligatorio, te recomiendan, pero eso, ¿no? Uno ya ve si sus costos están saliendo casi exactos, entonces puede entrar incluso antes de 10 años o tardar más de 10 años. No es una regla, pero es un parámetro. A lo que me voy, acá en tu pregunta es, ¿debería de entrar los 203? No, los 199 debería de ser. Queriendo aspirar a estándar, debería ser 199, porque eso ha sido el último dato real. No te olvides que aquí el real es el que manda. Sí. En todo caso, para el estándar es una suma de todos los costos promediados de varios años y esos costos promediados y estudiados derivan en este costo base que es 200. Está bien, Alicia. Es un promedio de varias gestiones. 5 minutos y continuamos con aclaración de dudas. Y si no hay, vamos a hacer un ejercicio pequeño de estimados. ¿Listo? Está bien, Alicia. Lisa. Ya. 5 minutos, por favor.